Y Dani y Richard van a estar más cómodos en las sillas nuevas. Gloria a Dios. Dios es bueno. Pastor Fernando, ¿estamos transmitiendo? ¿Hay alguien conectado ahora? Bendecimos a aquellos que están viendo la transmisión de nuestra reunión por internet. Bueno, de hecho está, no sé quién más esté, pero de hecho está la pastora Sonia con Lu, pues Luisa, que cariñosamente le decimos Lu, porque lleva unos días quebrantada de salud, Luisita. Ha estado, hay un virus por ahí en el aire que está, y ha estado bastante mal, como lo estuviste tú, la necesita de algunas otras personas que han tenido ese problema. Así que desde aquí te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad sobre tu vida. La pastora está cuidando a su hija y está el resto de la familia aquí en la iglesia, los chicos y el pastor Fernando. Así que los bendecimos. Si hay alguien más conectado, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Seguimos hablando acerca de la paz, seguimos hablando acerca de tener buenas relaciones con los demás. Hemos hablado de la paz como fruto del Espíritu Santo, y en esta mañana quiero tocar un punto que también hay que tenerlo en cuenta y que no lo podemos quitar de la palabra. Una parte importante de tener buenas relaciones con los demás es saber qué hacer en determinados casos particulares. Uno de esos casos es cuando nuestro hermano en la fe se ha extraviado de la verdad. ¿Qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? ¿Y cuál es la actitud que debemos tener cuando eso ha sucedido? Pero vamos a aprovechar, no creo que me alcance el tiempo para que podamos leer todos los pasajes, pero te voy a dictar, a los que les gusta escribir, te voy a dictar algunos pasajes que nos muestran en qué se puede un cristiano extraviar de la verdad. Pero lo que te quiero enseñar en esta mañana es ¿qué ordena Dios que hagamos como hijos de Dios cuando tenemos un hermano en la fe que se ha extraviado de la verdad? Y esa es la enseñanza en esta mañana a la luz de la Escritura. ¿Qué hacer con aquel hermano que se ha salido del camino correcto? ¿Amén? ¿Estamos? Bien. Primero, no lo imites. Aquel que se ha salido del camino, no lo imites, no vayas tras él. Esta mañana explicaba cómo el ser humano ha sido creado por Dios para vivir en comunidad. Nosotros somos seres humanos y como ser humano tenemos una necesidad, y es el hecho de que seamos aceptados. Todos queremos ser aceptados en un círculo, en algún espacio, exceptuando algunas personas que tradicionalmente llamábamos ermitaños. Hay personas que tienden a ser aisladas, pero Dios realmente puso un sentido en cada persona, en cada ser humano, de la necesidad de vivir en comunidad y ser aceptado. Sucede con los niños, sucede con los jóvenes y sucede con los adultos, pero la tendencia, la mayoría que experimentan esa tendencia que voy a hablar ahora son los niños y los jóvenes, de hacer lo que sea para ser aceptados. Entonces allí se involucran las modas. Yo hace años que no tengo que ver con modas, pero de pronto uno dice, bueno, como que se está usando eso, que el corte sea así o que el corte sea así. Pero cuando yo tenía la edad de Dani, por ejemplo, no, ¿sabes qué me colgué yo un día? Un colmillo. No era con una cadena, sino era con un cordón. Mi hija me mira. Un colmillo. Y yo estuve en la época de la moda de la salsa. Por ahí hace algunos meses dieron una serie de Joe Arroyo, perdón, no Roe Ayorro, sino Joe Arroyo. Y en esa época de Richie Ray y Bobby Cruz, yo aprendí a bailar salsa, y la moda era bota ancha y zapatos bombachos, las camisas anchitas con unos cuellos grandes así redondos, tirando paso de salsa. Y era un duro bailando salsa.
No les voy a hacer ahora mismo una demostración. ¿Cómo lo tientan a uno, no? Amén. Ese es Richie Ray y Bobby Cruz, que le dan gloria al Señor. No sé si ese es Me Despido de la Salsa, uno de esos. Arrepiéntete, se llama ese. Ok, tremendo. Pero en esa época, gracias Lucho, en esa época Richie Ray y Bobby Cruz no cantaban canciones cristianas, pues aún no se habían convertido. Entonces tocaban el jala jala para gozar y otras. Hoy por hoy son hijos de Dios. Muy bien, y yo usaba la ropa y tenía la moda porque yo quería ser aceptado por el grupo que estaba a mi alrededor. Si yo salía vestido de otra manera, me iban a mirar mal y me iban a hacer el feo y se iban a burlar de mí. Hoy sucede en los colegios lo que se llama el bullying y el matoneo. Y aquella persona que parece fofa y tonta, la avergüenzan. En mi época era un poquito menos, pero de alguna manera existía eso. Pero todos tenemos una necesidad de aceptación, de querer que nos acepten, y por eso tratamos de hacer cosas para agradar al otro, y tenemos modas y conductas y maneras de ser para ser agradables a los demás. Pero esto está en contraposición con lo que la Escritura nos enseña. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Del primer punto que quiero hablar en esta mañana es: si algún hermano en la fe se ha extraviado de la verdad, ha salido del camino correcto, por favor no lo imites. No lo imites. No falta por ahí, perdón por la palabra que voy a usar, el apelativo que voy a usar, pero no falta por ahí el tumbalocas y el play. Y todas las chicas, y algunos chicos quieren ser play, para que las chicas, ¿verdad? No hay nada mejor que te amen, y aquel que ama acepta al otro tal cual es él. No lo imites. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Dice la Escritura esto, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo imitaba al Señor, y él tenía entonces la autoridad espiritual, porque lo imitaba en sus palabras, pero lo imitaba en su manera de ser, en su conducta, en su estilo de vida. Y él tenía la autoridad para decir: imítenme a mí de la misma manera en que yo imito a Cristo. O sea que no hay nadie que esté puesto delante de ti que sea digno de imitar, excepto aquel que imita a Cristo. ¿Qué está de moda una cosa? ¿Qué está de moda la otra? ¿De qué moda hay ahora? Los jóvenes, que son los que saben las modas. No, menos mal, están aparte de las modas, qué bueno. ¿Qué? ¿El qué? Skate, ¿qué es esa cosa? Eso es un... Ah, pensé que era un ritmo musical, no sé qué. Ah, que van en patineta. Ah, okay. Entonces todos los que hacen skate son los buenos, los duros, los bien. Los demás están out, ¿verdad? No, eso es lo que algunos dicen. Pero eso no es la verdad. La verdad es que el único digno de ser imitado es Cristo. Hay un principio bíblico que no podemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú eres un extranjero, tú eres un peregrino, tú eres un advenedizo, tú eres un ciudadano del cielo. Tú estás en la tierra temporalmente. No importa que en la tierra vivas 100 o 120 años, es un paso temporal. Estás pasando por la tierra, pero un día irás a tu morada, las moradas eternas, el lugar de la presencia de Dios. Ese es tu hogar.
Y la escritura dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y ladrones no minan y hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y te la pasas la vida queriendo acumular riquezas, te la pasas la vida queriendo obtener fama, te la pasas la vida queriendo ser exitoso según los principios del mundo, pero estás destinado al fracaso eterno si ese es tu propósito de vida. No, Dios no ha dicho: el hombre nace, crece, se reproduce y muere y hasta ahí llegó. Tienes afán de disfrutar 100 años sobre la tierra. Yo te digo, si pasaras 100 años sobre la tierra en adversidad, pero eso te permitiera estar en la eternidad con Dios, lo valió, porque ¿qué son 100 años frente a una eternidad? Pero algunos viven esta vida queriendo hacer lo que les place. Ahora, yo no estoy diciendo, si Dios te llamó a ser bendecido en la economía, sé bendecido en la economía y sé fiel con Dios. Pero la Biblia dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y me da tristeza en mi corazón escuchar que cristianos dicen: no importa, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no me gusta, pero eso da plata. Por Dios, ¿qué concepto tenemos? La escritura dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Dios te dio un don, y si tú pones a funcionar el don, vas a ser bendecido en todo cuanto hagas. Pero la escritura nos muestra: algunos se extraviaron de la fe. Si hay alguien que salió del camino correcto, no lo imites, imita a Cristo. Él perdió todo por amor a ti. ¿Qué estarías tú dispuesto a perder por amor a Él? No, es que yo tengo que tener. Yo no estoy diciendo que tú hagas un voto de pobreza. De lo que te estoy hablando es que Dios es un Dios de diseños, y que la esencia del corazón del hombre, del creyente, debe estar enfocada en el propósito de Dios. Ahora, conozco hombres de Dios que se enfocaron en el propósito de Dios y son muy exitosos y son muy bendecidos, pero eso es lo secundario. Aquel que va tras el dinero tendrá su recompensa en esta tierra, pero nadie puede servir a dos señores, dice el Señor. O aborrecerá a uno y amará al otro, o viceversa. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Si tú crees que Dios te dio el don de hacer riquezas, hay un propósito en eso, y Dios a muchos les da el don de hacer riquezas, y a muchos Él llama para ser muy prósperos. Pues la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Para qué? Para que su reino sea extendido. Es el único propósito. Y por ahí derecho Dios es tan bueno que te permite tener, no sé, el 50% de tus ingresos, el 30% de tus ingresos, el 90%, no sé, lo que tú te hayas determinado, y disfrutas de ello. Había un hombre muy rico en Israel que participó en el cumplimiento de la profecía que había sido hablada sobre el Señor desde años, desde siglos antiguos. Se llamaba José de Arimatea, era un rico de la época. Y dice la escritura que él participó en el cumplimiento de esa profecía, que fue que la sepultura del Señor Jesucristo sería entre los ricos, porque Él dio su tumba, una de las mejores tumbas, para que el Señor Jesucristo fuese allí entregado. Dios le bendijo con el único propósito de que se cumpliera esa profecía. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Saben qué? La escritura dice que Pablo, como cualquier otro ministro de Dios, tenía el derecho de ser sostenido por la iglesia. Tenía el derecho de tomar a una mujer creyente como esposa. Tenía derecho de no trabajar en lo secular para que la iglesia los sostuviera. Y él dice: no usé ese derecho para no ser gravosos a ustedes. Trabajé con mis propias manos y hacía carpas. Hacía carpas. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si alguno se desvió del camino, sea por la razón que sea, no vayas tras él para seguir sus pasos.
Gloria a Dios, resucitó. Segundo, procura hacerle volver de su error. El segundo punto que quiero tocar: si alguno se extravió de la verdad, procura hacerle volver de su error. Procúralo. Santiago capítulo 5 versículo 19. Quiero que estén, los que toman nota, quiero que estén muy atentos, porque ahora, como les dije anteriormente, voy a mencionar unos pasajes, los que no voy a leer, pero que es muy bueno que tú los puedas revisar en casa, porque el propósito de esta enseñanza no es que veamos cuáles son las causas de extravío, sino que podamos ver qué debemos hacer cuando alguno se extravía. Pero quiero que tengas esos versículos más adelante, porque te van a mostrar con claridad cómo puedes extraviarte, apartarte de la verdad. Procura hacer volver a aquel que se apartó del camino correcto, hacerlo volver de su error. Santiago capítulo 5 versículos 19 al 20. Santiago capítulo 5 versículos del 19 al 20. ¿Están conmigo? ¿Están allí con su Biblia? ¿Quiénes trajeron Biblia? Algunos me hacen así. Amén, amén, los felicito, la tecnología están. ¿Saben qué estoy haciendo yo? Estoy volviendo a la Biblia de papel. Yo tengo la Biblia aquí, y la tengo escrita, y la tengo en audio. Y gloria a Dios, y aquí tengo las prédicas. Pero estoy volviendo al papel. En ocasiones necesito volver al papel. Quiero decir, a tener una Biblia de papel. La Biblia no dice que tengamos que tener una Biblia solamente de pergaminos o de papel o electrónica. La Biblia es lo importante, pero a veces el buscar y moverse en las páginas de la Biblia es una bendición que no fácilmente se puede hacer en esto cuando hay un propósito. Bien, pero los felicito que trajeron su Biblia. Muy bien. Yo te quiero animar a que cuando vengas a la iglesia traigas tu Biblia. ¿Quién no trajo Biblia para que le podamos facilitar una? Allá tienes. ¿Ahí tienes donde leer? Listo, Richard. Bien. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Wow, qué responsabilidad tan hermosa, ser coparticipantes de la salvación de aquel que por su propia decisión se apartó del camino de la verdad. Quiero leer la versión Palabra de Dios para Todos antes de explicar un poco esta parte. Hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerden esto: el que lo ayude a volver de su error, lo ha rescatado de la muerte eterna, y así verá muchos pecados perdonados. ¿Me están escuchando? ¿Están distraídos con la música? ¿Estamos bien? Bueno, amén. ¿Qué dice en la versión Reina Valera? Si alguno de entre vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia de Cristo. Si algún creyente, en otras palabras, si algún cristiano se ha extraviado de la verdad y alguno otro de los hermanos le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Lo vas a poder rescatar de la eternidad en perdición, de la muerte eterna, para que vuelva al camino correcto. Esta mañana alguien me decía: pastor, a mí me pasó una vez y yo insistí una y otra vez, pero la persona no quiso. Al final vamos a mirar cuál debe ser nuestra actitud con alguien que tenga esa conducta. Pero lo que es correcto es lo que tú debes hacer. El Señor dice que si alguien le hace volver, salvará de muerte un alma. ¿Qué dice la versión que tú tienes, Luz? Y cubrirá multitud de pecados. Amén. Volver, hacer volver al pecador, salvar. Ahora, la salvación es claro bíblicamente que puede desecharse.
La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero puede desecharse en casos muy específicos. Ahorita vamos a ver algunas cosas respecto de eso. Pero aquí lo que nos está mostrando la Escritura es que tú tienes la gracia, puedes tener la gracia de parte de Dios de hacer volver a aquel que se apartó. Listo. Veámoslo desde la otra perspectiva. ¿Qué pasaría si fueras tú que por alguna razón te extraviaras del camino de Dios? Qué bueno que Dios pudiera enviar a alguien para que con gracia te hiciera volver a la senda trazada por el Señor. ¿Qué es eso de extraviarse? Vamos a mirar esa palabra. Extraviarse es la palabra original planao, que significa errar, descarriar, vagar, vagabundear, deambular, corretear, rodar, recorrer. Y cuando yo miraba esos sinónimos, miren, es errar, descarriar, vagar, vagabundear, corretear, recorrer, rodar. Algunos cantaron alguna vez una ranchera. Rodar y rodar, rodar y así, perdido por ahí, rodando sin destino. Aquel que se extravió de su camino anda vagando, anda errante, anda descarriado, anda fuera del propósito. Si tú vas a un diccionario de la lengua española, vas a encontrar este significado de la palabra extraviar. Quiero hacer énfasis en un par de ellos. Salirse del camino por equivocación. ¿Alguno alguna vez ha salido del camino por equivocación? ¿Qué ha tenido que hacer? Devolverse y retomar el punto desde donde se equivocó. Cuando alguien se aparta de Dios, debe regresar y tomar el punto desde donde se desvió. Y es mucho más duro porque hay que dar pie atrás. Pero es pie atrás para ir realmente adelante. También significa perder una cosa. Puede tener que ver evidentemente, obviamente, con perder la bendición y la salvación. Significa no fijar la mirada en un objeto determinado. Alguien dice, tiene la mirada extraviada, ¿verdad? Está englobado, como decimos, está englobado. Pero esta fue la definición que más me gustó. Présteme atención aquí. Extraviarse es dejar voluntariamente la forma de vida que se había comenzado y tomar otra distinta, generalmente peor. Dejar voluntariamente la forma de vida que se había comenzado y tomar otra distinta, generalmente peor. Extraviarse sucede ya sea por factores externos o internos, por decisión propia. Sin embargo, la Biblia dice que tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo de Dios? Si tú naciste de nuevo, tienes el Espíritu Santo. ¿Y saben qué dice la Biblia? El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. O sea que si hay alguno que de alguna manera se ha extraviado, el Espíritu Santo le va a mostrar que está torcido el camino que está tomando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que hay un factor, hay un componente, hay algo que involucra el hecho de que es tu propia decisión, en últimas, si te extravías del camino correcto. ¿Están conmigo? Siempre extraviarse involucra tu propia decisión, porque cuando tú vas por un camino y te perdiste, y dices, ay, como que no era por aquí, tú no serás absurdo en decir, pero no importa, sigamos, me gustó por aquí. Ah, es que por aquí hay otras cosas que por el otro camino que venía no. No, cuando tú te das cuenta de que te equivocaste, te devuelves y tomas el camino correcto. Yo voy para Cúcuta y terminé en Ibagué. Uy, cómo está linda esta ciudad y todo, yo como que me voy a quedar aquí. Eso ya que Cúcuta ni que nada. Y tenías el compromiso de estar allí. No, cuando tú te das cuenta que te desviaste, dicen, hasta bonito el paisaje y todo, pero me tengo que devolver porque estoy ya retrasadísimo para llegar a mi destino. Cuando te das cuenta, enderezas tu camino. El que no lo hace se está extraviando voluntariamente. Muy bien, ¿cuáles son las causas de extraviarse? Aquí es donde te digo que te voy a dar los pasajes, no tengo tiempo para leerlos, no tenemos tiempo, léelos en tu casa.
Por favor, léelos en tu casa. Toma nota. Si alguien no tiene la costumbre de tomar nota, dile al vecino, quiero saber qué dicen esos pasajes. Primero, una causa de extraviarse es ir detrás de un falso evangelio. Ir detrás de un falso evangelio. ¿Cuál fue el evangelio que predicó el Señor Jesucristo? El evangelio del reino. Pero algunos han dado una idea que no es realmente del todo cierta acerca del evangelio del reino. Cuando el Señor Jesucristo estaba, si mal no estoy, ante Pilatos o ante Herodes, alguno de estos líderes del mundo, alguno de ellos le hizo una pregunta y el Señor contestó, mi reino no es de este mundo. Y algunos están predicando que la iglesia de Cristo gobernará en este tiempo. El gobierno de Dios es en tu vida, es en tu alma, es en tu corazón. Ese es el gobierno del que nos está hablando el Señor. Gloria a Dios por personas que están en eminencia y que pueden influir sobre otros. Gloria a Dios por aquellos políticos que siendo creyentes caminan en rectitud y pueden bendecir la nación. Gloria a Dios por aquellos industriales que caminan en santidad y son testimonio. Gloria a Dios por aquellos artistas, actores, músicos, cantantes que son creyentes y dan testimonio de la fe en Cristo. Pero no hay manera de que hoy por hoy la tierra sea gobernada en plenitud bajo los principios de Dios, porque lo que está escrito es que el mundo irá de mal en peor. Así que no podemos tapar el sol con un dedo y decir vamos a transformar todas las naciones de la tierra y el gobierno de Dios se establecerá en plenitud sobre las naciones. Lo que la Biblia dice es que el espíritu del anticristo está en acción y cada vez aumentará más la acción del espíritu del anticristo porque se acerca el tiempo del fin y él lo sabe. Y está haciendo lo imposible por arrastrar la mayor cantidad de gente bajo sus pies, aquellos que no le han conocido a Dios y aquellos que han conocido a Dios. ¿Estoy explicando? ¿Tienen calor? ¿Están bien? ¿Necesitan que prendamos aquí esto? Dile a tu vecino, presta atención. Ir tras un falso evangelio, el evangelio de la superfe, el evangelio de la superprosperidad. Si tú siembras 1, Dios te da 100. Si tú siembras 100, Dios te da 10,000. Si tú siembras 10,000, Dios te da tantos millones. Si tú siembras y no tiene fin. Claro, yo creo en la ley de la siembra y la cosecha, la Biblia lo enseña. Pero no creo que nosotros debamos negociar con Dios. Y no creo que debamos andar detrás del dinero, amando al dinero, y eso es otra causa de perdición. Ir tras un evangelio. Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 9, no lo voy a leer, no me alcanza el tiempo. Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 9, ir detrás de un falso evangelio. Solamente leo el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien viene con unas palabras persuasivas y seductoras diciéndote que Dios enseña esto, pero tú vas a la escritura y no lo encuentras, no encuentras suficiente evidencia bíblica para decir eso está en la Biblia, deséchalo, deséchalo. Por eso la urgencia de que conozcas la escritura. El siguiente punto, apostatar. Extraviarse es también apostatar. ¿Qué es apostatar? Es renegar de Dios, renunciar a Dios, repudiar la fe, abandonar la fe. Dice la escritura que al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Eso está en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Escribe la cita por favor.
Primera de Timoteo 4:1, es un solo versículo, puedo leerlo rápidamente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy estamos viviendo tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas, que no obedecen a la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Ojo con aquellos que están enseñando que se debe judaizar, que la iglesia debe ser observante de la ley de Moisés. Ojo, porque si fuera así, yo tendría que preguntar un día qué damas están con su periodo, no pueden entrar hoy, porque son inmundas, dice la escritura, por la ley de Moisés. La Biblia dice que lo que en la antigüedad se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. En el Antiguo Testamento podemos conocer el carácter de Dios y principios espirituales, pero no podemos observar los mandamientos que Dios le dio a Israel como si fueran mandamientos para la iglesia de Cristo. Al Señor Jesucristo le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y el Señor dijo: en esto se resume toda la ley y los profetas. Y estaba hablando a Israel, pero estaba hablando también a la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Y hubo una gran discusión en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, cuando había algunos que querían judaizar la iglesia. Y estaban los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Y se para Jacobo, que era el pastor en Jerusalén en ese entonces, y dice: ciertamente hemos entendido qué es lo que Dios prohíbe a la iglesia de Cristo en cuanto a la ley: comer lo sacrificado a los ídolos, comer animal ahogado, comer sangre y la fornicación. No hay nada más que debamos observar de la ley mosaica. Por eso el Señor dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho: amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Oísteis que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Bajo la gracia tenemos una demanda mayor en todas las cosas. Si bajo la ley tú diezmabas el 10, pregúntale al Señor cuánto quiere que diezmes ahora. Muchos apostatarán de la fe. Ojo con los que quieren judaizar la iglesia. Ojo con los que enseñan doctrinas que son de experiencias personales, pero no están en la escritura y son válidas para ellos porque Dios se los permitió. Y el ejemplo que ya puse hace 15 días: si a mí un día Dios me dice: póstrate y arrodíllate solo con tu rodilla derecha, solamente dobla tu rodilla derecha, que te voy a hablar. Y el Señor me habla y me da una revelación tremenda. Entonces yo, Juan Carlos Ruiz, saca la doctrina de la rodilla derecha. ¿Quieres conocer la clave para que Dios te hable con claridad y te traiga una revelación sobrenatural? Yo la tengo, yo te la voy a dar. Dios me la reveló a mí. La unción de la rodilla derecha. Híncate solo con la rodilla derecha y verás cómo Dios te trae una revelación sobrenatural. Falso de toda falsedad. Debes escuchar al Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay cosas que están en la escritura. La Biblia dice: no fornicarás. Eso es para ti y para mí: no forniques. No mentirás. No dirás falso testimonio. No mentirás. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Otra manera de extraviarse, durísima, es ir en pos de Satanás. Te voy a dar el pasaje. Escríbelo, no lo puedo leer. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 11 al 15. Ir en pos de Satanás. Y lo dice literal la versión Reina Valera. ¿De qué está hablando? De las mujeres viudas. Este pasaje habla de las mujeres viudas. Algunas mujeres que habían enviudado. Y al enviudar se sintieron solas y comenzaron a buscar varón. Necesitamos varón para que supla todas nuestras necesidades. Y todas son todas. Y el apóstol allí habla con dureza, que están en pecado. Y cuando tú lees ese pasaje tienes que leerlo con detenimiento y con entendimiento. Están en pecado. ¿Por qué? Porque están buscando marido para satisfacer sus propias necesidades. Pero lo que dice luego es que deben casarse y criar hijos, pero hacerlo a la manera de Dios. Viudas jóvenes, se está refiriendo en este pasaje el apóstol Pablo.
Pero al final, en el versículo 15, y solamente te voy a leer ese, dice así: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Cuando tú estás buscando tu propia satisfacción y tus propios deseos y suplir tus necesidades y haces lo que sea para que se te abra puerta, ese es como el cuento del que se va a la tierra de la promesa, entre grandes comillas, a buscar un destino, sea Chile, sea Perú, sea Ecuador, sea Bolivia, sea Paraguay, sea Argentina, sea Canadá, sea los Estados Unidos, sea Inglaterra, sea el Reino Unido, sea el Asia. Si Dios no habló, ¿cuál prometida? Algunos se fueron en pos de Satanás para satisfacer sus propias necesidades y nunca Dios les dijo. Otro, el dinero. Amar. Es solo un versículo. El amor al dinero. Dice la Biblia, ya lo mencioné tal vez ahora, no sé si lo mencioné ahora, lo mencioné a las 8, pero lo voy a volver a decir. No podemos amar a dos señores, ¿ya lo dije ahora? Amar al dinero, el cual dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque hay muchos creyentes que se apartaron del Señor en pos del dinero y hoy están sufriendo dolores porque amaron más al dinero que al Señor. Y lo que no entendieron es que Dios les iba a bendecir abundantemente, no por su esfuerzo, aunque tenían que esforzarse, sino porque era su diseño. ¿Me estoy explicando? No podemos amar más al dinero que a Dios. El amor al mundo, primera de Juan 2:15. El amor al mundo. No es este pasaje, pero viene a mi memoria aquello que le sucedió a la mujer de Lot. La Biblia no dice su nombre, pero el Señor por el ángel había dicho, van a salir de esa ciudad y no van a volver atrás, no van a mirar atrás. No van a volver a mirar atrás. Y esta mujer miró atrás, estaba amando lo que dejaba. Algunos se volvieron en pos del mundo porque amaban lo que dejaron. ¿Y qué le sucedió a esta mujer? ¿Se convirtió en estatua de qué? De sal, quedó petrificada. Este texto que estoy hablando no es el que voy a mencionar ahora, porque eso está en el Antiguo Testamento, pero amar al mundo nos lo enseña Primera de Juan, capítulo 2:15, cómo no se debe amar al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y por último, amar al pecado, o amar el pecado, amar el pecado. Segunda de Pedro 2:15, Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15 y Santiago 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13 al 15. ¿Están aquí conmigo? Esas son algunas de las principales causas por las que un cristiano se puede extraviar de la verdad. Alguno pudiera haberle sucedido que tú conoces, pide al Señor la gracia para hacerlo volver, pero ten cuidado de que tú mismo no seas extraviado. Y de esto quiero hablar enseguida de alguna manera. El tercer punto que quiero tocar en esta mañana es hazlo si estás lleno del Espíritu, es decir, procura hacer salir del error de su camino a tu hermano si caminas en el Espíritu, y hazlo con bondad y misericordia, es decir, con amor, con amor, con amor. Este pasaje sí lo vamos a buscar, es el tercer punto que estoy mencionando en esta mañana. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y este pasaje nos habla de algo, tiene que haber evidencia de que tu hermano está en pecado. No es que tú supusiste, porque algunos son perspicaces. Yo aprendí una vez de un pastor algo que practico y procuro practicar siempre.
Y es, yo tengo mi carro y a veces no estoy con mi esposa. De pronto alguna hermana de la iglesia me dice, pastor, qué pena, ¿usted para dónde va? Yo cojo por acá, ¿usted me podría acercar? Con mucho gusto te puedo acercar, solamente te quiero pedir que te hagas en la silla de atrás. Yo no tengo problema en ser chofer. Pero no es suficiente solamente con tener buen testimonio, sino parecer tenerlo. Porque yo puedo salir un día tarde en la noche de aquí, a las 11 de la noche después de haber servido al Señor. Me encuentro con una hermana y me dice, pastor, ¿usted me puede acercar? Qué bueno, el Señor me lo envió, es un ángel. Y nos subimos los dos. Y los vecinos, yo sí sabía que algo había ahí. Señor, ese señor que dice que es el pastor de allá, yo sé cuál es la mujer porque yo la he visto, pero esa no es la mujer. Debe haber evidencia, a ciencia cierta, de que tu hermano está en pecado, no porque te pareció. Uy, es que yo creo, algunos dicen, uy, no, con seguridad, y yo no fallo. ¿Eso qué es? ¡Ojo! Miren lo que dice la Escritura. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Porque algunos van con juicio. Es que yo sabía, tarde o temprano se le salía el pecado porque se le salía. Habrá que ayudarlo a que salga de esa. Yo que soy tan bueno, yo puedo ayudarlo. Ahí ya pecó, hermano. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia de Jerusalén dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Todos estamos expuestos. Estamos hablando del hermano que se ha desviado del camino, pero tú puedes estar expuesto. Judas capítulo 1 es el único capítulo que tiene Judas. Judas versículo 23. No tiene sino un capítulo, por eso no tiene el número, pero podríamos decir que es el capítulo 1, pero solamente tiene un capítulo. Judas versículo 23. ¿Cuál debe ser la actitud con aquellos que se han extraviado del camino? ¿Cuál debe ser tu actitud con un hermano que se ha extraviado del camino? Versículo 23, mira lo que dice. Judas, allá adelante, al final, cerca Apocalipsis. Judas, este no es el Iscariote, ¿no? Este es Judas, discípulo del Señor, uno de los 12. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Ojo a esto, mis hermanos, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cuántos se prestan por ahí la ropa? Que yo tengo un vecino que tenía una chaqueta y él me la prestó y me queda como bien. Cuando yo te doy la mano, hay una transferencia también espiritual. La Biblia habla de la imposición de manos y dice que no debemos imponer las manos con ligereza. Hay ocasiones en ministraciones, y no digo necesariamente testimonio de las naciones, pero yo llevo muchos años ministrando y a veces el Espíritu Santo de Dios me dice, no lo toques. No lo toques. Ora por él, no lo toques, porque puede estar contaminado. Tenemos que tener misericordia, pero debemos cuidarnos de qué tocamos, mis hermanos queridos. Yo hace muchos años decidí nunca más volver a un salón de peluquería para dejarme imponer las manos por un incrédulo, y mucho menos uno que no ama al Señor y que cree que Dios lo creó con una tendencia sexual contraria a lo que Dios dice. Es que normalmente ellos cortan tan chévere, entonces yo me voy para allá que me corten el cabello. Yo mismo me impongo mis propias manos y me corto el cabello, y mi esposa me termina de afilar, o mi hija mayor. ¿A quién le pones tu cabeza?
que te impongan las manos allá. Y si el hombre tiene una tendencia de gustos contrarios, y ojalá tú digas, me voy a hacer el champú, terminas más masajeado. Estoy explicando. Mis hermanos queridos, tengamos cuidado con esto. Por último, para terminar, si aquel que se ha apartado del Señor no acepta salir del error de su camino, lo que debes hacer es apartarte de él. Pero ¿cómo? Si eso es lo que la Biblia enseña. Tú has hecho lo imposible, hasta lo imposible, porque él entienda que está equivocado. Has orado, has clamado, has hablado con él, le has mostrado la escritura, le has hecho entrar en razón, pero no ha querido porque se determinó a vivir en el pecado. Vamos a ver qué nos enseña la escritura. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Lo voy a leer despacio porque este pasaje en la versión Reina Valera puede no ser tan claro, pero luego te quiero leer la Biblia de Jerusalén. Pero al final, cuando uno lee hasta el versículo 13, pues uno puede entender qué es lo que Pablo está diciendo. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 13. ¿Estamos allí? Primera de Corintios 5, 9 al 13. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, versículo 11, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere o avaro, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun que comáis. Porque ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Se refiere a la iglesia. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera de la iglesia? Pero no tenemos que juzgar más bien a los que están dentro de la iglesia. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El contexto de esto es que había un hombre que andaba en fornicación, en adulterio. Dice la Biblia que el apóstol Pablo al principio de la carta menciona: he oído que hay entre vosotros fornicación, cual no la hay ni siquiera en medio de los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre, de su madre, de su padre, la mujer de su padre, en fornicación. Ahora, yo te hago esta pregunta: ¿dónde está David, el rey y el salmista, en este momento? ¿Alguien me quiere contestar esa pregunta? ¿Dónde está David en este momento? En la presencia del Señor. David está en la presencia del Señor. ¿Dónde está Abraham en este momento? Está en la presencia del Señor. ¿Dónde está Jacob en este momento? Está en la presencia del Señor. Jacob fue un ladrón por mentira, porque engañó junto con su mamá, se amangualó con su mamá, y su mamá lo motivó a hacer eso, para robarle la primogenitura a su hermano mayor, Esaú. Abraham fue mentiroso cuando dijo: ciertamente es mi hermana, porque dijo una media verdad. Era su hermana, pero también era su esposa, refiriéndose a Sara, para que no la tomaran por mujer. ¿Qué hizo David? David, un día ocioso, estaba allá en su palacio, tranquilo, porque sabía que sus guerreros estaban en el campo de batalla peleando por él, su señor, y miró y vio que había una mujer joven, bonita, bañándose.
y fue seducido por su propia concupiscencia y dijo, yo quiero tener a esa mujer. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No literal, ¿no? Y la mandó traer y se allegó a ella, dice la escritura, y ella quedó encinta de David. Tamaño problema en el que me metí, dijo David. Ya sé cuál es la solución, voy a llamar a su esposo. Esta es la mujer de Urías Eteo, uno de mis guerreros más fiel. Y mandó llamar a Urías Eteo. Le dijo, llégate a tu mujer y descansa esta noche, duerme para que descanses de la batalla. Y Urías dijo, ¿cómo podría yo hacer esto si yo estoy luchando por mi señor el rey? Y no durmió con su esposa esa noche. Y David, al saberlo, dijo, y ahora, dijo, ya sé, voy a llamar a Urías Eteo. Y le entregó una carta para que se la entregara a su general. Y la carta decía, por favor, pon a Urías en el frente de batalla. Y allí murió Urías Eteo, porque David lo puso en el frente de batalla para que muriera y pudiera tapar su pecado. ¿Y saben dónde está David hoy? En el cielo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Está en el cielo. ¿Qué hizo un hombre como Saúl? Saúl se rebeló contra Dios, haciendo unos sacrificios de ofrenda a Jehová, ofreciendo holocausto a Jehová, adorando a Jehová. ¿Quién diría, pero uy, porque lo que hizo David sí estuvo terrible, pero lo de Saúl ahí como que pues no fue tan grave? Pero dice la escritura que el pecado de rebelión es como hechicería, pecado de hechicería. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? La actitud después de ser redarguidos por el Espíritu Santo, la actitud de decir, Señor, pequé, fallé, te ofendí. Saúl estaba preocupado por su imagen, y después de que había pecado, después de que había sido desechado porque el profeta le había dado la palabra, le dice al profeta, por favor, ven Samuel, sí, todo eso es lo que me dices, pero ven Samuel para que el pueblo vea que tú estás conmigo. Estaba más interesado en su apariencia que en su corazón. David, en cambio, se metió con Dios de rodillas en silicio y ceniza y lloró su pecado, y escribe el Salmo 51, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio, porque en pecado fui concebido, y en pecado fui formado, o maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre, etcétera. Y comienza a hablar pidiéndole perdón al rey en genuino arrepentimiento, al rey de los cielos. Y entonces fue perdonado. ¿Por qué estoy hablando de esto? El fornicario o el mentiroso o el idólatra no es alguno que alguna vez ha fornicado o ha sido mentiroso o ha sido maldiciente o ha sido un idólatra. El fornicario es aquel que se determinó en su corazón fornicar y se justifica a él mismo. Conocí un líder cristiano, relativamente, y diría, sí, bastante cercano. Un día él se determinó a pecar y se fue en adulterio, dejó a su esposa y se fue en adulterio. Y otro líder, siguiendo lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, fue a buscarlo y le dijo, hermano, estás en adulterio, por favor enderézate del error de tu camino. Y él le dijo, no estoy en adulterio. Pero ¿cómo me dices que no estás en adulterio si ahora estás viviendo con la otra mujer? Y yo he hablado con tu esposa y todos te ven con la otra mujer. Y este líder le decía, hermano, no estoy en adulterio. Sigues viviendo con ella, no te has arrepentido. Yo me arrepentí. Sigues viviendo con ella, pero no estoy en adulterio. ¿Cómo dices tal cosa? Sí, porque yo le pedí perdón al Señor. Pero sigues viviendo con ella. Pero la Biblia dice que el que confiesa sus pecados, ese no fue el que le dijo. Él lo que dijo fue, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo ya estoy limpio de adulterio. Sigues en adulterio, hermano. Y no quiso reconocer.
Pero lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo de Dios con seguridad le habló a su corazón diciéndole: estás en adulterio. Porque el Espíritu Santo, aquel que lo tiene, le guía a toda la verdad. Entonces, cuando la Biblia habla de esto, son aquellos que se han determinado a vivir en su pecado, no aquellos que han reconocido que han pecado y se han apartado de su pecado, de su maldad, porque quieren agradar a su Señor. ¿Me estoy explicando? Voy a leer la versión, la Biblia de Jerusalén. Al escribiros en mi carta que no os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros, o a los ladrones, o idólatras. De ser así, tendrías que salir del mundo. No, os escribí que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. Pues, ¿por qué voy a juzgar yo a los de afuera? ¿No es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis? A los de afuera Dios los juzgará. Arrojad de entre vosotros al malvado. Si hay un hermano que se ha determinado a estar en pecado, tu actitud, si él no quiere convertirse después de una y otra vez de intentarlo, es: debes apartarte de él. Con él ni comer, mucho menos tener cercanía en donde puedas recibir una transferencia espiritual. Para terminar, les voy a contar esto que ya se los conté alguna vez y vamos a ir terminando. Les voy a hablar de esto. No todo lo que brilla es. ¿Cuántos de los que están aquí pecan? Yo soy el primero en levantar mi mano. Yo he pecado contra Jehová. Pero lo que está en mi corazón es pedir perdón, arrepentirme y caminar en rectitud. Conocí un hombre que movía multitudes. Llenó uno de los salones de auditorio más grande de Corferias. Un hombre joven de una palabra y una revelación y una unción. Este hombre oraba y la gente caía en el Espíritu y había manifestaciones extraordinarias. Y todo el mundo iba a sus cruzadas y todo el mundo iba a ser enseñado por él. Pero conocí de cerca una mujer generosa y dadivosa, hospitalaria, pero que no tuvo una precaución de preguntarle al Señor a quién iba a hospedar en su casa. Y esta mujer hospedó a este varón. Y la primera situación compleja que esta mujer pudo ver fue cuando él se sentó a la mesa. Y ella le preparó, la señora que le ayudaba, o la muchacha, era una muchacha joven, que le ayudaba, a esta señora le preparó un delicioso plato con atún. Si a mí me lo hubieran preparado, me hubieran encantado porque a mí me gusta el atún. Y este hombre, entre grandes comillas de Dios, manoteó en la mesa y dijo: porquería que me sirven atún. Si me van a dar de mar, mariscos me han de servir. Con el poco español que tenía. ¡Qué soberbia, por Dios! Y ella se sorprendió y pensó que estaba hablando de algo, de pronto poniéndole chiste a la cosa. Y dejó el tema así, porque dijo: usted es el siervo de Dios. Otro día, durante los días de la campaña, ella tuvo que salir y él estaba descansando hasta la noche o la tarde, que era su siguiente ministración. Y ella regresa antes del tiempo esperado y encuentra a este varón con la niña que le atendía en el servicio doméstico sentada en sus piernas. Un día, quien fuera mi pastor y otros líderes que estaban con nosotros, invitamos a este hombre sin saber estas cosas y nos estuvo hablando y nos estuvo ministrando. Y al terminar la reunión, este hombre dijo: ¿dónde queda el prostíbulo? Y nosotros nos miramos unos a otros y no sabíamos qué hacer. Y dijimos: ese chiste está como pesado. Dijimos: es un chiste que él quiere hacer. Tal vez como no sabe hablar bien el español, se está confundiendo de las palabras. Y nos mirábamos así. Y de pronto dijo: sí, es que siempre al lado de una iglesia hay un prostíbulo. Yo quiero saber dónde queda el prostíbulo. Después, cuando nos han contado todo lo que este hombre hizo, entendimos de qué se trataba. La escritura dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque confundimos la unción de Dios con la santidad y nos dejamos deslumbrar por aquel que tiene dones de Dios. Ojo con andar por ahí detrás del primero que se aparece y que te digan: uy, aquí está el siervo que me dijo todo. Tienes que conocer la vida del tal y discernir en el espíritu si verdaderamente es un hombre de Dios o no. Porque los dones Dios se los da al que quiere. Y muchos recibieron dones y caminaron en santidad, pero son apóstatas. Se apartaron del camino y el don permanece hasta el día de Cristo, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Ojo. Ojo. ¿Me estoy explicando? Aquel que fuere maldiciente, con el tal ni aun comáis. Ojo, mis hermanos. Porque uno de los pecados más sutiles que tenemos como hijos de Dios es el pecado de la lengua. Y cuando tú hablas mal de alguien, eres un maldiciente. Y si tu práctica permanente es hablar mal de alguien, eres un maldiciente. Y si eres maldiciente, no heredarás el reino de Dios. Y la orden que hay de parte de Dios para los que están a tu alrededor es que contigo ni siquiera coman. ¿Qué diremos del ladrón, del avaro, del fornicario? ¿Me estoy explicando? Así que mi hermano, mi hermana querida, si alguno de los que está a tu alrededor, algún hermano en la fe, se ha extraviado de la verdad, tú que eres espiritual, que se cumpla eso siendo espiritual, sé lleno del Espíritu, trata de sacarlo de su condición y restáurale. Pero si alguien finalmente no lo quiere hacer, la instrucción que hay de parte del Señor es: con él ni siquiera comas. Y alguien diría: ¿y dónde está el amor de Dios? Allí está, en que tú no seas contaminado para que otros por ti no sean contaminados. Y Pablo dice: al tal entregarle a Satanás para la destrucción de la carne. Y miren el amor, no tengo el pasaje aquí ahora, pero está en Corintios. Y Pablo dice: a fin de que su espíritu sea salvo para el día de la redención. Porque ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿Qué sucede? Al final este hombre se arrepiente y lo restauran. Y no fue necesario entregarlo a Satanás. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor primeramente que Él nos dé la gracia para nunca extraviarnos, pero si lo hacemos, que tengamos el entendimiento y el discernimiento para salir de esa condición. Y vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para tener amor y misericordia por aquel hermano que se extravió del camino recto. Y aun si hay alguno que persiste en pecar y tienes en tu corazón el seguir orando, sigue orando. Tal vez se cumpla el propósito de Dios en su vida por tu amor y la fidelidad tuya a Dios. Vamos a orar en esta hora. Quiero pedirte que, si puedes, allí en tu lugar, quien quiera estar en pie puede hacerlo. Si quiere honrar al Señor, si quieres estar sentado, está bien. Pon la postura que te sientas cómodo, pero ten la actitud correcta delante del Señor. Lo único que te pediría es que no mires a tu alrededor. La Biblia no habla de que debemos cerrar los ojos cuando oramos, pero siempre lo he explicado: cuando tú tienes tus ojos abiertos es fácil que te distraigas con lo que hay a tu alrededor. Así que al cerrarlos te permite concentrarte en la administración. Así que en el nombre de Jesús yo oro en este mismo momento para que la unción del Espíritu Santo descienda aún más en este lugar. Padre, hemos visto tu palabra y tú nos has hablado a través de tu palabra. Cosas a veces que no son fáciles y cosas que en ocasiones son duras, pero que están escritas allí por inspiración de tu Espíritu, para que las conozcamos y
conociéndolas nos determinemos a ponerlas por obra. Mi hermano, mi hermana, la primera oración que debas hacer tú hoy a Dios es pedirle: no permitas, y díselo en tu corazón, no permitas que yo me extravíe del camino correcto, ni en pos de Satanás, ni en pos de los deseos de mi carne, ni en pos del pecado, ni en pos del mundo, ni amando al dinero, como muchos que perdieron la bendición por ello, ni aceptando otro evangelio diferente, porque eso es maldición. Dile al Señor: dame la gracia para mantenerme en el camino. Dame la gracia, dile al Señor, dame la gracia para mantenerme en el camino. Pídeselo al Señor en esta hora. Dile: dame la gracia, Señor. Produce en mí, conforme a tu palabra, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que yo quiera hacer lo correcto y que yo haga lo correcto y que yo me determine a caminar rectamente. Permíteme, Señor, hacerlo en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, y cuando tú tengas esa actitud, tendrás la autoridad espiritual para ayudar a otro a salir del error de su camino. Pero ten siempre presente que quien anhela que le imites es Dios mismo, Cristo. No permitas que otro te desvíe de la fe. Y cuando llegue el tiempo en que puedas bendecir a tu hermano que se ha apartado de Dios, llénate del Espíritu y hazlo con amor y mansedumbre. Vamos a orar para que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro que la unción de Dios es derramada ahora. Es derramada ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo viene ahora, viene ahora, viene ahora. Puedes levantar tus manos al cielo y clamar y decirle: Señor, hoy quiero que tu palabra se arraigue en mi corazón y quiero vivir de acuerdo con lo que tú me enseñas en ella. Quiero, Señor, caminar rectamente, en santidad y en rectitud. Y dile: perdóname, Señor, todas las veces en que he desviado el camino, pero gracias, Señor, porque tengo tu Espíritu Santo y me ha hecho entender que estoy descarriado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero pedirte: lléname de ti en esta hora, lléname de ti en esta hora. Si puedes levantar tus manos al cielo y tu corazón, hazlo ahora y dile: en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí y lléname de ti en esta hora. Lléname de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a comenzar a anhelar la presencia del Señor. La presencia del Señor hace la diferencia. No sé cuál sea tu necesidad en esta hora, pero has venido también a este lugar en busca de una respuesta. Así que la unción del Espíritu Santo de Dios te va a dar esa respuesta en esta hora. En el nombre de Jesús, has anhelado recibirla, has anhelado entender, has anhelado poder saber cómo te debes conducir, qué debes hacer en esa circunstancia. La unción del Espíritu Santo de Dios va a ser derramada ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y tú vas a tener una certeza en tu espíritu de cuál ha de ser la decisión correcta. En el nombre de Jesús, recibe ahora de esa unción, recíbela ahora en el nombre de Jesús, recíbela ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo me hace entender que algunos están por tomar decisiones y tal vez han aplazado esas decisiones porque no tienen la certeza en su corazón de que es lo correcto. Yo estoy orando en el nombre de Jesús ahora
para que esa revelación sea traída a tu espíritu ahora y tú sepas cuál es la decisión correcta que debes tomar. En el nombre de Jesús, recibe la revelación. En el nombre de Jesús, recibe la certeza en tu espíritu. Recíbela ahora. En el nombre de Jesús, ese pensamiento que el Espíritu Santo va a poner en tu mente va a producir en ti paz, y vas a tener la certeza de que vino de Dios y que esa es la decisión correcta. Vas a tener plenitud de paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe ahora esa unción, recibe ahora esa revelación en el nombre de Cristo. Tú has dudado, has hecho promesa al Señor en el pasado y no la has cumplido. Y has dicho, tal vez no tengo la fuerza para hacerlo. El Señor te dice, yo te doy la fuerza. Yo te doy la fuerza. Viniste a mí y ahora yo te doy la gracia para que cumplas lo que has prometido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, recibe la unción ahora. De Jesús, recibe lo que Dios te quiere entregar en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, recibe una palabra de restauración, recibe una palabra de sanidad, recibe una palabra de empoderamiento, recibe una palabra que traiga claridad a lo que estás viviendo en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe la unción y el poder de Dios en esta misma hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, su unción está sobre ti, su unción está sobre ti. Tómala ahora en el nombre de Jesús. Tómala ahora en el nombre de Jesús. Tómala ahora en el nombre de Jesús. Fuego de Dios en el nombre de Jesús. Fuego de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. Fuego de Dios viene sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez estás en un punto crucial en donde estás siendo tentado fuertemente por alguna de las cosas que te quiere sacar de la bendición de Dios, y tú dices, necesito la fuerza para mantenerme firme. Órale al Padre en el nombre del Hijo, y por la unción del Espíritu Santo recibe la gracia y el poder ahora para vencer sobre la tentación, que su palabra dice, no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana, nos ha sobrevenido, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación nos da la salida para poder soportar. Así que en el nombre de Jesús, llénate ahora de su poder, llénate ahora de su presencia, y por sobre todo determínate a caminar cada día de tu vida en la presencia del Señor. Determínate a caminar cada día de tu vida en la presencia del Señor. Determínate a caminar cada día de tu vida en la presencia del Señor. Desea amar y cear do do fare di scise. Ser palmo vai o dia o guia fara na maçã derende sara
Du aparna sender vai shisa. Du funder in imar ne sender o caro. Du fer du shisa per faro. Du fan ne sender o faro. Du va ser ne share. El Espíritu Santo de Dios le está diciendo: te estoy dando la unción para transformar esa situación en bendición. Tómala, tómala, tómala en el nombre de Jesús. Tómala en el nombre de Jesús. Alguien ha tenido problemas físicos en su colon. La unción del Espíritu de Dios fluye ahora para sanidad en el nombre de Jesús y se restaura tu sistema digestivo, tu vientre, en el nombre de Jesús de Nazaret. La mano poderosa y la mano sanadora de Jehová el Señor está sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien está esperando por la consecución de un empleo. El Espíritu Santo de Dios quiere que te afiances en los principios. Y uno de ellos que Él quiere que tú observes, que todo cuanto hagas, lo hagas para Dios y no para los hombres. Porque algunos no podrán ver lo que haces, pero Dios siempre estará viendo tu conducta en medio del lugar donde estarás. Cuando endereces tu camino y mires los principios que Dios está pidiendo de ti, puerta ancha se te abrirá con el propósito de tener esa provisión a través de ese empleo. Algunos el Señor está moviendo a que permitan que se glorifique a través de cada uno. Que se glorifique. Y la manera en que el Señor quiere hacerlo es que tú permitas que tu vida sea puesta al servicio suyo para hablar a otros, dar testimonio de tu fe, viviendo una vida recta, testificar a otros con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Si es el deseo de tu corazón, como es el deseo del corazón de Dios, dile al Señor en esta hora: glorifícate a través de mí, glorifícate a través de mí. Quiero ser luz y quiero ser testimonio para otros, para que te conozcan. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. 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 Vamos a terminar. La pastora tenía algunos anuncios. Si alguien me ubica a la pastora Luisa Fernanda, podemos tomar nuestro lugar por unos minutos más. Ya nos vamos.